Entonces, Biólogo dime, Miguel Mendoza. Mendoza, así le puso asistencia. Mendoza, Tomala, creo que sí, Miguel, Ya, Miguel, listo. Gracias. Miguel Ángel. Ah, ok, no, te la estoy poniendo ahorita. Ya. Bien. Entonces, hoy vamos, ayer, el día martes, estábamos revisando el tema, finalizando el tema 1. Ya habíamos visto regulaciones de la acuicultura, tienen el material en su aula virtual. eh, Revisamos algunos artículos, deben revisar la ley completa, la ley de pesca y acuicultura, en lo que concierne a acuicultura, para ver aquellos artículos que son particularmente importantes y que debemos estar al tanto de ellos. Porque si vamos a hacer promoción de la acuicultura, pues tenemos que conocer las restricciones que tienen esta labor para poder orientar bien a la acuicultura en qué cosas se pueden hacer, qué cosas no, y cómo obtener la permisología para trabajar. En una oportunidad le pregunté a la gente de la Cámara Nacional de Acuicultura acerca de los cultivadores de camarón en la zona de Chone, la gente que cultiva camarón en agua de muy baja salinidad, y me dijeron que no tenían información precisa porque no forman parte de la asociación. Y les dije, bueno, ¿y cuál es la razón? Dice, porque están ilegales. Yo me quedé de una pieza, ¿no? Una inversión grande como son el cultivo de camarón, que una persona esté ilegal. Eso significa que tienen tierras que en teoría deberían ser orientadas a cultivo de plátano o de arroz y la dedican a la acuicultura sin que el ministerio esté al tanto de que eso está ocurriendo. Bueno, estas situaciones les debe llamar la atención también a ustedes porque las actividades económicas en todos los países tienen que tener, primero, ser registradas para que el país sepa qué está pasando. Eh, Muchas veces, algo tan básico como que voy a pedir un crédito al banco y el banco me va a preguntar cómo va a respaldar usted este crédito. Es distinto que le diga, bueno, yo tengo una finca, pero no tengo permiso para operar, a que le diga yo tengo una finca que tiene operando desde 10 años y esta es mi producción, este es el reporte que yo hago al Ministerio de Producción con la cantidad de tilapia, la cantidad de camarón o chame que saco mensualmente. Y yo produzco tantos miles de dólares al año, por lo tanto puedo pedir un préstamo y pagarlo en tanto tiempo. Entonces, son dos escenarios radicalmente distintos, como ustedes se pueden dar cuenta, y uno revela responsabilidad del productor, el otro revela descuido. Pero la situación realmente es alarmante. Los cultivadores que están en mar, cerca del mar, parece que están en situaciones más regulares que los que están en las cabeceras del río Chone o cultivando camarón tierra adentro, donde parece haber menos control por parte de las autoridades. Pero bueno, es una situación que se vive. Me imagino que los cultivadores de peces a lo mejor están afectados por el mismo mal, eh, por el mismo mal del falta de registro y falta de permiso. Pero bueno, ustedes serán inspectores de pesca y les tocará lidiar con este problema. Pero la cosa es poner orden. ¿Ah? Yo creo que hay muchas cosas. Mi impresión cuando llegué a Ecuador es que era un país de orden, la gente cumplía las normas, porque vengo de Venezuela, donde la gente pues es un poco más tropical, ¿no? Eh, y hay leyes que se las saltan a la torera. Pero aquí en Ecuador, al llegar, mi primera impresión fue una buena impresión de cumplimiento de leyes. Y sin embargo, bueno, uno se va dando cuenta que no es tan color rosa como yo me imaginaba, y hay también sus colores oscuros, ¿no? Como este caso de los cultivadores de baja salinidad en Chone, ¿no? Eh, Bien, otro de los temas que estábamos abordando era cuáles son los laboratorios eh, que nos abastecen de información. Ya, me están llamando de Venezuela. ¿Aló? ¿Aló? Se suelen cortar a cada momento. Bueno, entonces necesitamos los laboratorios de asistencia porque nos proveen de tecnología y nos proveen de semillas. Si yo quiero cualquier cosa que yo quiera cultivar, requiero semilla. Entonces, ¿cuáles son los laboratorios que me proveen de semilla en el área de la piscicultura?
A ver, les pregunto, porque a lo mejor ya lo saben, si no, bueno, yo se los informo. ¿Quién nos provee de semilla de trucha? Valeria, ¿se te ocurre? ¿Dónde están las estaciones truchícolas del Ministerio de la Producción? Son dos. Miguel, ¿tampoco se te ocurre? ¿O Eric? Bueno, las dos están, una en Cuenca, antes de llegar a Cuenca, y la otra está en Papayacta, en Tena. Lo habíamos mencionado en la clase pasada, en esas estaciones pues se tienen reproductores, ellos producen huevos embrionados, de tal manera que lo que se vende usualmente en las truchiculturas son los huevos embrionados, que el cultivador compra, los pone a eclosionar, tardan unos días, como la temperatura es tan baja en la cual crece la trucha, pues tarda unos días en eclosionar, pero de ahí salen los alevines y cuando el animal absorbe el saco vitelino, pues se empieza a alimentar con balanceado. Balanceado primero de acuerdo con la boca del animal, que es tipo harina, y posteriormente pues se le va dando alimento peletizado y en cuestión de unos meses ya la trucha tiene talla comercial. Las truchiculturas, todas las que conozco, son muy, muy lindas. Están en ambientes pues, de clima templado. Las que conozco en Venezuela, no conozco ninguna en Ecuador. Ojalá pudiera ir con ustedes a visitar Papayacta, ¿no? Una oportunidad traté de ir con mis estudiantes del Tecnológico de Manta, pero no se pudo. Entonces, Papayacta y Cuenca pues suministran huevos embrionados y debe haber también cultivadores comerciales que proveen la semilla a título privado. Semilla de tilapia, ¿dónde la podemos conseguir? ¿Tampoco? Ronald. Ronald, dígame bien. ¿tienes alguna información de dónde puedo conseguir semilla de tilapia? Juvenil de tilapia. Tilapia no. Bueno, estamos mal. Una de las estaciones, de hecho la única estación que tiene el Ministerio de la Producción que produce semilla masivamente es Cacharí. La estación de Cacharí queda en Babahoyos, en la sede de la Estación Agrícola de la Universidad Técnica de Babahoyos. De Babahoyos, unos 10 minutos más allá de la ciudad, está la estación agrícola de la Universidad Técnica de Babahoyo, donde le cedieron un espacio de terreno al Ministerio de la Producción para construir el edificio y las lagunas de cultivo. Allí tienen unas 20 lagunas de 20 por 20, muy cerca del río Babahoyo, y de allí pues toman el agua. Allí tienen los reproductores y obtienen diariamente, pues van con el reproductor de la tilapia cultiva, conserva el macho, los huevos en la boca, y una vez que salen los juveniles quedan pues libres en la piscina y diariamente pues pasan con un colador por la orilla, recogen los juveniles y los ponen en unos tanques donde los alimentan con testosterona. El alimento tiene testosterona, de tal manera que las hembras se convierten a machos, los machos siguen siendo machos y esos son los que venden. El ministerio no permite el cultivo de hembras. Por si acaso se escapan, no vayan a reproducirse. Sin embargo, la conversión de sexo no es completamente efectiva y hemos tenido mis propios tesistas que trabajaron con tilapia, al poco tiempo tenían huevitos, es decir, que la tilapia había producido juveniles, ¿no? Entonces, pero bueno, todos los países en general exigen que se cultive solamente machos y se minimiza el problema. No es que se elimine el problema, pero se reduce el problema de que si se escapan los machos, pues no va a pasar nada. Si se escapan las hembras y los machos, ahí sí ya tenemos inconvenientes, ¿no? Entonces, Cacharí es una de las estaciones pública para suministro de larvas de tilapia, pero en las provincias, tanto en Guayas, El Oro, como Manabí, Esmeraldas, seguramente hay productores privados que producen semilla y nos la pueden vender. De todas maneras, uno se comunica con el biólogo Moya
Si les interesa, yo les doy el teléfono del biólogo Moya, que es el director de la estación. Él nos ha recibido. He ido con el profesor Kleber y los estudiantes del tecnológico y de la universidad a hacer visitas a la estación de Cacharí para ver todo el proceso tecnológico de la producción de alevines. ¿Quién produce semillas de chame? Guillermo, ¿se te ocurre? No, biólogo, la verdad que no. No, nadie. No hemos cerrado el ciclo de chame y lo que se hace es que uno contacta a los pescadores en el estuario del río Chone y ellos con redes de pequeña luz de malla, hacen la recolección, tiran la red y la recogen hacia tierra y recogen los juveniles y esos son los que venden a los cultivadores de chame. La Universidad Técnica de Manabí ha estado avanzando en la tecnología para producir alevines, pero no se ha podido conseguir la dieta para cultivar los juveniles. Los adultos evidentemente comen balanceado, pero es curioso porque el chame es un animal detritívoro, igual que la lisa, el mujil el alimento que se le agrega al estanque pues debe descomponerse un poco para que el animal lo ingiera. Ese es el problema de cultivar detritívoros, ¿no? A veces es mejor darle o descomponer el alimento previamente y echárselo ya descompuesto para que el animal lo ingiera y no esperar a que se descomponga de manera natural. Pero ellos están avanzando lento porque la asignación de presupuesto para estas cosas es lenta. Ojalá la CENESID se dispusiera a un fondo para poder avanzar rápidamente en estos temas, porque si tienes el personal entrenado y tienes las instalaciones, lo que falta es dinero para los insumos y avanzar y producir tecnología para que masivamente podamos tener chames y no estar recogiéndolos del ambiente natural. Bueno, esas son las truchas, las tilapias, las cachamas. En la estación de Puyo, Puyo queda, discúlpeme, yo trato de mejorar mi geografía ecuatoriana, pero a veces me falla. Puyo queda cerca de Orellana, les pregunto, Guillermo, ayúdame. ¿Puyo queda en qué provincia? Pastaza. En Pastaza, ¿no? Maribel. Sí, en Pastaza. Entonces, en Puyo hay una estación del Ministerio de la Producción, de la Subsecretaría de Pesca y Acuicultura, que se dedica al cultivo de especies nativas continentales. Y una de las cosas, pues conocí a la bióloga porque estuvo en el Congreso de Ciencias del Mar que organizó la facultad. Ella presentó un trabajo y pude conocerla. Ellos están cultivando cachama. Parte de las investigaciones la hicieron colegas de Venezuela que estuvieron trabajando como Prometeos, pero no fue bien. Hubo inconvenientes por cierto estúpidos, y valió más los inconvenientes administrativos que la biología y el avance de la tecnología en Ecuador, ¿no? Total que bueno, los investigadores abandonaron Ecuador y no se pudo completar el proceso de entrenamiento del personal ecuatoriano para poder cerrar el ciclo de la cachama. Pero la tecnología existe y tenemos personal. Parte del personal venezolano está en Ecuador. Como la migración ha sido tan grande, pues tenemos la suerte de tener una de las especialistas de cultivo de cachamas aquí en Quito, pero dedicada a otras cosas, no dedicada, pues ella se jubiló, igual que yo éramos compañeros de trabajo en Venezuela, los dos nos jubilamos, solo que yo seguí asociado a las universidades, ella no, pero está en Quito. En el momento que la requiramos, la vamos a tener en el curso, ella va a dar una conferencia sobre reproducción de cachama y las complicaciones que tenemos al respecto, ¿no? Pero realmente, si ojalá que la CENESID, o como se llame próximamente, porque a partir del lunes entra el señor Lazo a dirigir el país y ha dicho que quiere reestructurar la CENESID, no sé si le cambie de nombre, pero ojalá que la reestructuración signifique dedicar esfuerzos a generar tecnología en el país, a generar ciencia, y podamos entonces usar esta materia gris que tenemos en Ecuador para la producción de la acuicultura, para mejorar la acuicultura y las alternativas con especies que no son masivamente cultivadas en este momento, pero que pudieran serlo.
Bien, entonces tenemos que Puyo es una estación donde eventualmente vamos a tener juveniles de cachama disponibles. El chame, quise decir el paiche, no sé si no creo que se cultive porque no tenemos estaciones más allá de Puyo. Y en Puyo no hay paiche, pero sé que el paiche se cultiva en Ecuador. No sé quién provee las semillas. Puede ser que también se saque del ambiente natural. Eso siempre es posible. La acuicultura en muchos países comenzó partiendo de la extracción de juveniles de los ambientes naturales. Piensen que en muchos ríos de nuestras, sobre todo del oriente, y también en los llanos de Venezuela y Colombia, los ríos durante el invierno se desbordan y esas zonas inundadas son ocupadas por los reproductores y ocurre el proceso reproductivo. Pero luego cuando esas zonas se secan, el río vuelve a su cauce, para de llover, el río vuelve a su cauce, muchas de esas zonas quedan secas y los juveniles se mueren. Se desperdicia esa biomasa enorme de juveniles en estos llanos enormes. Entonces muchas veces la gente saca de ahí los juveniles, los separa por especies y los venden para los cultivadores. Entonces esta es una fuente de suministro de juveniles que tienen los países, sobre todo los países que tienen estos ríos que se desbordan, y con eso pues podemos comenzar la acuicultura. No hace falta cumplir con el ciclo, cerrar el ciclo para empezar a trabajar en engorde. El engorde siempre será más sencillo que producir los juveniles, eso ténganlo por seguro. Bien, entonces en Ecuador hemos mencionado los laboratorios que nos proveen de semillas, los laboratorios que nos proveen de tecnología. Bueno, está el SENAIN, ayer el martes pasado lo discutíamos. El SENAIN tiene cultivos de camarón, de pepinos y quinodermos, de bivalvos, ostras, espondylus, distintas especies de ostras y peces. Y entre los peces que cultiva está el guayaipe. Son peces marinos, evidentemente, el guayaipe, y tienen también la tilapia cultivada en agua de mar. Y eso es todo lo que conozco. Ellos proveen semillas, proveen tecnología, algunos servicios también los proveen y cobran por eso. Todo lo que son infraestructura y mantenimiento de la instalación, ellos la se autofinancian. Los sueldos sí los paga la SPOL, los paga el gobierno ecuatoriano, la SPOL es una universidad pública, pero lo interesante es que con la venta de semillas y la venta de servicios, análisis químicos, microbiológicos y provisión de fitoplancton, ellos logran cubrir los gastos de funcionamiento, compra de materiales, etc. También tienen grandes proyectos, ¿no? Cuando yo llegué a Ecuador, en el año 2015, la CNC tenía un jugoso programa de financiamiento y solamente ellos se llevaron como 12 millones de dólares para proyectos de cultivo, ¿no? Y salieron pues muchas publicaciones de allí, entre ellos el ciclo cerrado de muchas ostras, el ciclo cerrado de los espondylus, el trabajo que hicieron con los erizos de mar y con los pepinos. Es decir, es una gente bien productiva, ¿no? Bien, pero entonces allí logramos conseguir tecnología. Aparte de SENAIN, pues queda un poco a título personal, los profesores de las universidades. En la UTM tenemos el laboratorio, la Facultad de Pesquería y Acuicultura, donde un grupo de profesores se han especializado en distintos rubros. El profesor Juan José Bernal, en particular, él trabaja como consultor en el área de cultivo de camarones y tilapia. Él es muy práctico, realmente gran amigo, muy jovial. Él ha ayudado mucho a mis tesistas. Cuando hemos tenido necesidad, pues nos reunimos con él, nos proveen de información que el tesista pues ha usado para graduarse, ¿no? Entonces, el profesor César Lodeiros es especialista en moluscos bivalvos. Gracias a él, pues colaboró en el equipo que cerró los ciclos de los distintos espondylus de las distintas ostras. La llegada del Ecuador ha sido de gran impacto porque permitió cerrar los ciclos que durante muchos años se trataban de cerrar y por inconvenientes diversos no se cerraban. Entonces, como es un experto en este campo, pues logró detectar cuáles eran los puntos críticos, se atacaron y se resolvieron. Y con eso pues tenemos entonces ahora la producción masiva de larvas
de distintas especies, algunas están en peligro de extinción. Y requieren pues repoblación, pero gracias al cierre del ciclo pues se pueden producir masivamente en el laboratorio y cualquier laboratorio puede reproducir la tecnología porque eso está publicado. Bien, ya va, un segundito que me están pasando un mensaje importante. Bien, entonces, ¿dónde más tenemos? En la Universidad Técnica de la Universidad Técnica de Manabí, pues tenemos varios profesores, entre ellos pues está el profesor César Lodero, el profesor Juan José Bernal, el profesor Fernando Isea, él es especialista en alimentación. Nosotros teníamos una profesora, que ustedes a lo mejor les dio clase, la profesora Capote, Josefa Álvarez Capote. Ella hizo su doctorado en nutrición en México y lamentablemente pues la facultad prescindió de sus servicios, pero es una lástima, ¿no? Porque uno de los pocos especialistas en América Latina en el área de nutrición era ella, y teniéndola aquí en casa pues tuvimos que desprendernos de ella lamentablemente, ¿no? Nos desprendimos de 10 de los 13 profesores contratados que éramos, ¿no? Eso es lamentable que el gobierno redujera tanto el presupuesto a las universidades que forzó a que despidieran a 10 profesores y con lo cual se sobresaturan ahora los docentes que quedamos. Pero bueno, vamos a seguir hablando del tema que nos interesa. En el área de patología tenemos a dos profesores que estaban en Luleán, el profesor Yanis Cruz, que era profesor del Centro Tecnológico de aquí de la Universidad, del Departamento de Investigación, y la profesora Ana María Santana, que ambos son especialistas en patógenos, enfermedades microbianas, enfermedades virales, enfermedades parasitarias. Ellos trabajan en la Universidad Técnica de Manabí, en Bahía, donde está el grupo más fuerte de investigaciones en acuicultura que tiene el Ecuador en este momento. Antes estaba en Senaim, pero parte del personal de Senaim se fue a Bahía. Entonces, ahorita el grupo más fuerte de investigaciones acuícolas del Ecuador está en Bahía con una infraestructura bastante limitada, ¿no? Pero yo confío que el rector Vélez, que es tan activo, es posible que mejore mucho las instalaciones de Bahía y puedan tener pues mayores números de lagunas de cultivo, palangres. El profesor Rodeiros trabaja con palangres, de tal manera que requiere una infraestructura mucho más simple, pero el estuario del río Chone pues, es muy dulce durante una época de alta intensidad lluviosa y allí pues no se puede cultivar especies marinas. Eso es un inconveniente. En el mar no lo puede cultivar todo el año, pero en Chone solamente durante la época, ciertos meses que la salinidad permanece por encima de 20 unidades prácticas de salinidad o 20 gramos por kilogramo de sal. El resto del año pues la salinidad baja mucho y las especies marinas pues no sobreviven allí. Entonces, bueno, he mencionado a los especialistas en el área de nutrición, en el área de sanidad, en el área de tecnología de cultivo, que los pueden ayudar, como de hecho nos han ayudado cuando hemos requerido de sus servicios, ya sea porque la UTM y la ULEAN han ido juntos en la organización de los eventos, los congresos nacionales de ciencias marinas, lo hemos hecho junto con ellos y esperamos que en el futuro pues seguirlo haciendo. Parte de ese personal era parte del personal de la ULEAN y quizás una de las razones por la cual tenemos tanto trato, ¿no? Porque éramos compañeros de trabajo y actualmente pues estamos en dos universidades diferentes. Bien, esto en cuanto a Ecuador se refiere.
En cuanto al mundo, el aporte de tecnología radica para todos los países, radica fuertemente en las Naciones Unidas. Ustedes saben que las Naciones Unidas, ¿dónde tiene la sede principal? ¿En qué país? Joel, ¿se te ocurre? Anchundia, dime, ¿en qué país del mundo tienen las Naciones Unidas la sede central? En Estados Unidos, no. En Estados Unidos. ¿En qué ciudad? Nueva York. Nueva York. Bien, las Naciones Unidas tienen su sede central allí y ellos tienen pues la Asamblea Nacional, la Asamblea General, es el órgano directivo de todas las Naciones Unidas, tiene un presidente y un secretario general. En este caso, el señor Guterres de Brasil es el secretario general de las Naciones Unidas y preside la Asamblea Nacional, la Asamblea General de Naciones Unidas. Eso se rota por continente. En un momento es América, en otro momento puede ser África, en otro momento puede ser Oceanía. Hace pocos años era Ecuador, el país que presidía la Asamblea General de Naciones Unidas. Como les digo que eso se rota y los países que forman parte de la subregión escogieron Ecuador, al representante de Ecuador ante Naciones Unidas, que nombró el profesor Lenín Moreno, para presidir la Asamblea General. Ahí se toman decisiones gruesas, se asigna presupuesto, etcétera, ¿no? Cada país que forma parte de Naciones Unidas pues debe contribuir con el mantenimiento de esas instalaciones. No es poco lo que los países pagan. Obviamente quienes más pagan son los países que tienen más afluencia económica, como Europa en general, Rusia, China, Japón, Estados Unidos, Corea. Hay países que tienen dificultades para pagar, entre ellos Venezuela, y los restringen. A veces pues no pueden votar en las decisiones porque no están solventes. Bien, aparte de la estructura de la cabeza de Naciones Unidas, tenemos un conjunto de organizaciones adscritas a Naciones Unidas cuyas funciones son específicas. Vamos a ver, Nerú, ¿conoce alguna de las instituciones asociadas a Naciones Unidas? Por ejemplo, cuando ustedes se gradúan de biólogos pesqueros y quieren ser observadores, tienen que tomar... La CIAG, la Subsecretaría de Pesca, ¿no? Bueno, Naciones Unidas tiene organizaciones adscritas con funciones específicas. La función pesquera, acuícola, agrícola, ganadera y forestal la cumple la Organización de las Naciones Unidas para la Agricultura y la Alimentación, la FAO. Pero cuando ustedes se gradúan de biólogos y quieren ser observadores a bordo, tienen que tomar unos cursos de seguridad en el mar. ¿Esos cursos cómo se denominan? Claro, el curso del OMI, ¿no? El curso OMI. ¿Qué significa OMI? Eso es como para cuando puedas salir, creo. Sí. Para que tú puedas salir a andar embarcado. Un curso de seguridad en el mar. De seguridad. La Capitanía de Puerto para permitir que ustedes puedan salir a bordo. Pero insisto, la OMI, ¿qué significa OMI? O de organización y la M marítima. Marítima. Ajá, y la I internacional. Correcto. OMI pertenece a las Naciones Unidas. La FAO también. La que está muy de moda con esto del COVID, la OMS. ¿Qué significa OMS, Caterine? Maribel? Organización Mundial de la Salud. Correcto. Otra que también es la UNICEF. UNICEF es la Organización para la Infancia, que no forma parte de la OMS, sino que es una organización independiente. Otra muy importante, sumamente importante, es la OIT. ¿Significa OIT? A ver, Caterine.
Caterina, ayúdanos. OIT, organización. Nada, Caterina no nos quiere ayudar. Cristian. Organización Nacional del Trabajo. Internacional del Trabajo, correcto, la OIT. Ella resguarda las condiciones laborales de todos los países. Bien, entonces ustedes se dan cuenta que Naciones Unidas tiene un conjunto de organizaciones específicas según la función y todas reportan al secretario general de las Naciones Unidas, el señor Guterres, y por supuesto a la Asamblea General, porque de allí deriva el presupuesto y el sueldo de su personal, ¿no? Entonces, para nosotros en el área de acuicultura, la fuente fundamental de colaboración tecnológica es la FAO. La FAO tiene su sede ¿en dónde? ¿En qué país? ¿En qué país? Estados Unidos, Nueva York. No. En Roma. En Roma. En Estados Unidos, que yo sepa, solamente está la general, las Naciones Unidas, la Asamblea General y las cabezas, porque las cabezas de las organizaciones están en el país respectivo. Pero cada una de estas organizaciones tiene sedes por el mundo. Por ejemplo, la FAO tiene su sede principal en Roma. El edificio es enorme, ocupa una manzana completa y tiene pues subdivisiones, la FAO, el sector agrícola, que es uno de los más grandes, el sector forestal, el sector ganadero, el sector pesquero y acuícola, ¿no? Entonces, cuando uno llega al edificio de la FAO, pues ve que tiene secciones del edificio dedicadas a cada uno de estos aspectos de la pesca y la acuicultura. Aparte de la FAO, pues tiene subsedes para América Latina. La sede está en Santiago de Chile. Y tiene también oficinas más pequeñas, por ejemplo, para el área del Caribe, está en Barbados. Es un edificio mucho más modesto, pero desde allí pues tiene los consultores y ellos viajan por todos los países, ¿no? A su vez, la FAO tiene representantes en cada país. Nosotros tenemos las oficinas de la FAO en Quito, donde por compromiso del Ministerio de Agricultura ellos cubren las oficinas de la FAO. Entonces, desde allí pues uno puede hacer los contactos cuando tiene alguna necesidad, ya sea por asistencia técnica, por financiamiento, porque hay programas especiales que financia la FAO, sobre todo la parte de entrenamiento y tecnología. Entonces, si yo quisiera desarrollar un nuevo arte de pesca, pongamos que queremos pescar corbata. ¿Conocen el pez corbata, Joan? O cinturón, como lo llaman. Nerú, ¿lo conoces? No, yo no. Es un pez alargado. Alargado. Es un pez alargado similar al remo, pero es en la piel es como más plomita. Claro, pero el pez remo mide 18 metros. El Trichurus lepturus, que es el pez corbata, mide apenas 1 metro, metro y medio. O sea, sí, pero lo hice en comparación que es alargado. Claro. El Trichurus lepturus es un pez que tiene muy alta demanda en los países orientales, sobre todo en China. Y en Venezuela, pues lo están explotando de una manera sumamente intensa y corre el riesgo de que sobreexploten el recurso. Se los menciono por esto, porque de repente surgen mercados emergentes que no los tenías contemplado y como tenemos trichuros en Ecuador, pues uno puede decir, o el Ministerio de la Producción puede decir, vamos a desarrollar tecnología para la pesca y elevar las exportaciones hacia China, ¿no? Entonces, eso significa que tenemos que entrenar a pescadores en la captura del pez Trichurus, que no es un pez que sale normalmente en las redes pesqueras. Entonces, pongamos que tenemos que trabajar con un palangre especial y la subsecretaría se dirige a la FAO en Quito y le dice, requerimos un experto que venga a Ecuador y nos dicte un curso práctico para pescadores en el área de Manta.
donde vamos a entrenar personas para desarrollar esta tecnología. Entonces la FAO en Quito tramita a nivel de Roma la solicitud de que en alguna parte del mundo consigan un experto que entrene a los pescadores en esta tecnología, en un palangre especial para pescar trichuros. Entonces la FAO financia este aporte, ¿no? La traída del señor, el pasaje, la estadía en hoteles, la comida y los materiales que se requieren para construir los palangres y entrenamiento de los pescadores. Le corresponde al gobierno de Ecuador pues proveer la instalación donde se va a dictar. Entonces, a lo mejor en uno de los muelles pesqueros, en Jaramejó o en San Mateo, acondicionamos las instalaciones para poder recibir a los pescadores y hacer el entrenamiento, y luego el Ministerio de la Producción podrá disponer de un programa presupuestario para financiar estos artes. Entonces, se dan cuenta que a ustedes, una vez que se gradúen y les toque trabajar como inspectores o en el ministerio en alguno de los cargos, pues les tocará a lo mejor este tipo de actividades, y ya saben entonces que a través de la FAO podemos conseguir el asesoramiento tecnológico para desarrollar un sistema de pesquería o de cultivo que nos interese. Igual pudiéramos pensar en cultivar el trichuro, ¿no? Así como se está pensando ahorita en cultivar atún en tierra, hasta ahora los pocos atunes que se cultivan en jaulas, igual que los salmones, pero se está desarrollando la tecnología de cultivo en RAS, en sistemas de circulación, en tierra. Entonces ya no dependeríamos de las jaulas, sino tendríamos como cultivar camarones o tilapia, vamos a cultivar atunes. Claro, imagínense, tienen que ser unas instalaciones de un tamaño bastante grande, ¿no? Para poder sostener el tamaño de un atún, ¿no? Bien. Ok, entonces la FAO es el principal elemento que nos asiste en el área tecnológica para proveer a los países miembros de Naciones Unidas de la tecnología en acuicultura y en pesca. A través de sus profesores, pues nosotros tenemos contacto a nivel de amistad con gente que trabaja en FAO en distintas regiones del mundo, y si acaso surgiera una necesidad por parte de ustedes o de las tesis que vayan a desarrollar, o en un futuro, cuando sean biólogos y requieran ayuda, pues recurran a sus profesores para poder buscar el contacto de FAO que les resuelva el problema, ¿no? Puede ser un problema de alguna enfermedad que surja o algún proceso tecnológico que necesitamos mejorar. Y entonces siempre a través de FAO, pues ellos están, primero que son muy amables, y luego que es gratis, ¿no? Ecuador contribuye anualmente con las cuotas que exige la FAO para poder disponer de esta ayuda. Entonces, la otra fuente de ayuda son las universidades. Hay diversas universidades en el mundo que en el área de acuicultura y particularmente en el área de piscicultura se han desarrollado muy intensamente. Una es, en el caso de América, la Universidad Católica del Norte en Chile, que tiene su sede en Coquimbo. Coquimbo queda un poquitico más al norte de Santiago de Chile. Yo pensaba que queda mucho más al norte, pero no es así. No está en Antofagasta, que está pegado a la frontera con Perú. Aquí, Coquimbo está muy cerca de Santiago, y pues allí tenemos un grupo de profesionales que trabajan muy fuertemente en el área de cultivo. Ellos tienen programas de maestría, doctorado, y también sus profesores. Es una universidad privada, como la mayoría de las universidades en Chile, pero sus profesores pues forman parte de los grupos de trabajo. En particular, yo pertenezco al grupo de trabajo que se llama Acuicultura de Venezuela, al cual pertenecen pues muchos cultivadores en el mundo, no solamente venezolanos, ¿no? Sino que se llama así, pero realmente el grupo es muy diverso y de muy alto calibre. Las personas que están asociadas son expertos mundiales en muchos de ellos, y algunos pues son mucho menos importantes, como yo, por ejemplo, ¿no? Entonces, Coquimbo es una fuente de información importante. La otra fuente de información importante es Luisiana. La Universidad de Luisiana, en los Estados Unidos, en Pensilvania,
Pensilvania, no, Luisiana, en Auburn, la ciudad de Auburn. Luisiana queda al sur, Pensilvania queda al este. En el sur, la Universidad de Auburn se ha dedicado muy fuertemente a los estudios de la acuicultura y allí pues se han formado muchísimas personas, entre ellas la bióloga que está en Quito, que es especialista en cachama. Ella hizo su maestría en Auburn. Y luego el doctorado lo hizo en Cumaná, en Venezuela, en el Instituto Oceanográfico de Venezuela. Entonces, en Luisiana tenemos una fuente de información muy importante para lo que es acuicultura continental. En Florida, en Gainesville, también tenemos una universidad importante en el área de suministro de tecnología, y otra quizá tan importante como el Gainesville es la Universidad de Miami en Coral Gables. Miami es una ciudad muy grande, ¿no? A lo mejor algunos de ustedes ya han estado allí o estarán en un futuro. Ellos están divididos en secciones. Coral Gables está al sur de Miami, es una organización muy bonita. Y allí está pues la Universidad de Miami y el Instituto de Pesquerías de la NOAA. La NOAA es la Organización de los Estados Unidos para la Oceanografía, y la NASA pertenece a la NOAA, ¿no? Como también el National Marine Fisheries Service, el Servicio de Pesquerías Marinas de los Estados Unidos, que tiene sedes a lo largo de la costa de los Estados Unidos. Algunas están en California, otras están en Texas, en Houston, y otra está allí en Miami, en Coral Gables. Entonces, cruzando la avenida, porque están juntos, la Universidad de Miami tiene su sede, y allí pues hay profesores que han trabajado aquí en Ecuador. En particular, hay un profesor brasileño, que ya cuando me acuerde el nombre se los digo. La esposa trabajaba en Picudos y yo trabajé en Picudos, y por eso me tocó trabajar con ella en algunas de las cosas que hice. Daniel Benetti se llama. Benetti es especialista en cultivo de peces marinos. Ha trabajado mucho con pargo aquí en Ecuador. No sé si trabajó con tilapia, pero estuvo trabajando con las camaroneras. Pero es uno de los especialistas mundiales en el área de pargo, ¿no? Entonces, les mencioné pues, las estaciones del Servicio de Pesquerías Marinas de los Estados Unidos, que tiene sede por diversos estados de los Estados Unidos, pero los que más destacados en el área de la acuicultura son el de Houston y el de Miami. En Canadá, pues también tenemos estaciones en Vancouver y en Nueva Escocia, donde también tenemos personal dedicado a la acuicultura. El profesor César Lodeiros se graduó, hizo su doctorado en la Universidad de Laval, la Universidad de, no sé si la de Montreal o de Laval, pero es que Laval queda en Montreal. Él trabajó con patología de organismos acuáticos, hizo su doctorado allí, y la maestría la hizo en el Instituto Oceanográfico de Venezuela, en Cumaná. En Europa, bueno, en el resto de los países que tienen tecnología, que proveen de tecnología en el área de agricultura, está México, el Instituto Politécnico Nacional, que tiene sedes en distintas regiones de México. También tiene muchos investigadores que trabajan en acuicultura, sobre todo acuicultura de peces y de moluscos y de camarones, por supuesto. Estoy tratando de acordarme dónde más había. En Veracruz. Algunos de mis estudiantes están haciendo su doctorado en Veracruz. Bien, entonces en América Latina vemos que los países, o en América, los países que tienen un mayor desarrollo en el área de cultivo, pues está pues, Canadá, Estados Unidos, en México, en Venezuela pues todavía tenemos expertos, pero muchos se han venido al Ecuador o han migrado a otros países. De la desgracia, ¿no? Que Venezuela, después de haber desarrollado tecnología de muy alto calibre, pues los expertos pues se fueron a distintos países, y entre ellos pues Ecuador se nutrió de muchos de ellos,
y bueno, están aquí, por lo menos están produciendo, ¿no? Que no se dedicaron a vender electrodomésticos, sino que se mantuvieron trabajando en agricultura y están aquí en Ecuador. Vemos que Chile, Brasil tienen gran desarrollo en el área acuícola. Perú tiene un gran desarrollo en el área pesquera, pero no en el área acuícola. Sin embargo, sí han hecho avances. Durante varias semanas, el profesor Carrillo, de aquí de la facultad, nos invitaba a participar en una serie de cursos que el FONDEPES, el Fondo de Desarrollo de la Pesca de Perú, de Lima, organizaba, y los organiza por internet. Yo pienso que no mejor todavía, FONDEPES, es José Méndez, www.fondepes.pe, para ver los cursos que oferta, porque todos los sábados de 9 a 11 estaban los cursos, eran cursos bien interesantes. Uno de los que me tocó participar era la producción de plancton, producción de plancton para alimentación de larvas de peces. Y ellos han hecho pues grandes desarrollos en cultivo de copépodos, cladóceros, nemátodos. Ahí fue cuando vi que podían usar nemátodos que se cultivan muy fácilmente y luego se usan para alimentar las larvas de peces. Entonces, en el FONDEPES pues podemos tener la colaboración en estas áreas, en áreas específicas, ¿no? Pero bueno, lo que pasa es que en Chile podemos tener en todas las áreas, mientras que en Perú pues el nivel de desarrollo no es igual que el de Chile. En Colombia la cosa no está tan avanzada, pero lo que es en cultivo de cachama, ellos han tenido pues más desarrollo que nosotros aquí en Ecuador. Luego en Europa tenemos en Noruega, que es uno de los principales países productores de acuicultura de peces, en varias instalaciones en Noruega, pero en Bergen está el Instituto de Investigaciones Marinas, que pertenece al Estado noruego, y desde allí pues nos han ayudado cuando hemos requerido asistencia. Me tocó trabajar con los noruegos en proyectos, en consultorías, y pude visitar Noruega financiado por ellos, a Dios gracias. Noruega es un país carísimo. El estándar de vida es muy, muy elevado. Una cerveza me costaba $20, así que se imaginan ustedes que pues la gente pues tiene sueldos muy altos, ¿no? Para poder vivir en esas condiciones. Un país hermoso, muy baja, muy pequeña población, creo que deben tener como 5 millones de noruegos nada más, pero tiene un desarrollo acuícola formidable. Es el primer país exportador de salmones, el segundo es Chile, con grandes inversiones, pero tienen cultivos de muy diversos tipos, ¿no? Me tocó ver laboratorios de cultivo de lenguados. El lenguado más importante en Ecuador, ¿cómo se llama? Ronald, ¿has visto los lenguados aquí? Bueno, en Playa Miel los pueden ver, pues lo pueden comprar. Es el género Paralictis gurmani, pero es un lenguado que alcanza una talla pues, de unos 40, 50 centímetros, ¿no? Sigue siendo grande, ¿no? Para la producción de carne. Bueno, allá en Noruega, cuando yo veía la jaula, los tanques donde tenían los reproductores, cada reproductor medía igual que una puerta. La puerta de nuestras casas, eso era un reproductor. El tanque de reproductores tendría como 20 metros de diámetro, ¿no? Y tenía unas ventanitas y veía los lenguados, los Hollywood, impresionante, impresionante. Yo me sentía como cuando uno ve los cuentos de Aladino y la lámpara maravillosa y Aladino que va en una alfombra voladora. Pues así parecían los lenguados, ¿no? Cuando se levantaban del sustrato, parecían alfombras voladoras, ¿no? Como el tamaño de puertas, eran los bichos, ¿no? Manipular esos animales tan grandes, pues es difícil, requiere pues toda una tecnología especial, pero luego los lenguaditos, muchos de estos animales desovan solos, así como las cobias. Espero poder ir con ustedes a visitar la producción de cobias juveniles que se mantienen en Punta Blanca. Allí está un colega que
antes era parte de Ocean Farm, pero bueno, Ocean Farm quebró y él se quedó con las instalaciones y los reproductores y sigue exportando larvas de cobia, pero la cobia está en grandes tanques y desovan solos. Entonces tienen los machos y las hembras y en las mañanas cuando viene desove pues recogen las larvas, los huevos que eclosionan a las pocas horas y producen las larvitas. Entonces las larvas hay que recogerlas y ponerlas en tanque para asegurar que tengan buen cuidado. Y me imagino que igual pasa con estos lenguados, ¿no? Ellos desovan solos, recogen los huevos y luego los hacen eclosionar y conservan los lenguaditos, ¿no? Tenían alimentadores automáticos para alimentar a los lenguados, ¿no? Bien, entonces en Bergen podemos conseguir, tanto en el Instituto de Ciencias Marinas como en la Universidad de Bergen, tenemos profesores encargados de generar tecnología, pero que es tecnología de animales templados, que no se cultivan aquí en Ecuador, salvo las truchas, ¿no? Las truchas sí se cultivan allá y aquí. Bien, en España tenemos el IGAFA, Instituto Gallego de Fomento de la Acuicultura, con sede en Vigo, y tiene pues uno de los desarrollos más elevados en el planeta de cultivo de moluscos bivalvos, pues está en IGAFA. Ellos dictan cursos con frecuencia y ojalá que tengamos chance de que ustedes puedan ir a entrenarse al IGAFA en estos menesteres, tanto en el área de cultivo de bivalvos como en el área de cultivo de peces, que son los fuertes. En el área de cultivo de mariscos no son tan fuertes como Ecuador, ¿no? Ecuador es la potencia mundial de cultivo de camarones, pero en el área de cultivo de peces y bivalvos, pues España pues, tiene unos grandes desarrollos y GAFA pues, es el sitio para ir a entrenarse. Ojalá pues podamos conseguir becas para ustedes y que se vayan a pasar 1 o 2 meses allí entrenándose en IGAFA. La Universidad de Santiago de Compostela también tiene varias sedes en las distintas provincias gallegas, y es que Galicia es el centro de desarrollo de la acuicultura española. También hay en Andalucía, al sur de España, en Barcelona, en el País Vasco, al norte de España, pero por fuerte, como ustedes ven las estadísticas de producción de cultivos, el fuerte es Galicia. Y allí pues tenemos mucho contacto porque el profesor César Lodeiros, padre gallego, su papá era mi técnico, trabajaba en mi laboratorio en Venezuela, y a través de su padre pues mantuvimos contacto, todavía se mantiene con muchos profesores de la Universidad de Santiago de Compostela. Entonces gracias a eso pues tenemos acceso a mucha ayuda para realización de las tesis de ustedes o eventualmente para hacer sus maestrías y doctorados. Ojalá que logremos mantenernos en este contacto estrecho y consigamos más becas para poderlo financiar y que se vayan allí. Actualmente está una chica, que fue mi estudiante, ella se graduó, hizo la tesis con la profesora Maribel Carrera, ella se llama de apellido Pino Argote, y está en la Universidad de Cádiz, donde mismo está haciendo el doctorado el profesor Pico, el profesor Clever y el profesor Vélez. Ella se la financió a la familia, ¿no? Pero tengo otros colegas de aquí de la universidad que han hecho sus estudios de maestría completamente financiados por unidades españolas a través de la UIP. La UIP es la Asociación Iberoamericana, AUIP, Asociación Universitaria Iberoamericana de Universidades, donde ellos financian estudios. Lo que pasa es que muchos de los estudios son parcialmente financiados y a lo mejor nos pagan el pasaje y parte de la estadía, pero no tiene que pagar la matrícula. Casi siempre la matrícula está cubierta, pero la estadía en parte uno tiene que financiarla y eso pues lo que limita, porque hace falta por lo menos 800 euros, son unos $1000 mensuales para subsistir allí, y tranquilamente 500 tienen que provenir de la persona. Pero otros profesores del área de la Facultad Agropecuaria han hecho sus estudios completamente financiados por España, y son las tesis que yo estoy buscando, las oportunidades que estoy buscando para ustedes. En el momento que las consiga, pues lo comunico para que veamos quiénes
pueden disfrutar de estas becas y poder ir a hacer maestría a España. Los abandono un momentito para ir al baño, un segundo. Bien, ya volví. Entonces, lo que quiero concluir es, los profesores de la facultad tenemos contacto con muchas instituciones que nos pueden proveer de diversos insumos, según ustedes necesitan para sus tesis o luego para su desarrollo como profesionales en la biología pesquera, y en particular en el área de la piscicultura. En el momento que surja la necesidad, pues conversen con sus profesores, el profesor, sobre todo los profesores que estábamos en acuicultura, el profesor Francisco Navarrete, mi persona, el profesor Quijije, el profesor Napa, el profesor Clever, no trabajan en acuicultura, pero forma parte del grupo de pesca y acuicultura, que es al cual pertenecemos los profesores que trabajamos en esta rama, ¿no? Aunque el profesor Francisco pertenece a otro grupo, que es el grupo de acidificación oceánica, pero él es especialista en acuicultura y dicta las materias de acuicultura. Bien, entonces en el momento de surgen necesidades, conversen con sus profesores para buscar posibilidades de solución con ayuda de las instituciones en el mundo o en Ecuador que nos den asistencia. Bien, vamos a pasar ya al tema 2. ¿Hay alguna, se me olvidó preguntar, ¿tienen alguna duda, alguna consulta antes de terminar el tema 1? Por mi parte, no, yo no. Bueno, Joan, entonces vamos a seguir avanzando, vamos con el tema 2. El tema 2 es acuariofilia. Vamos a compartir las imágenes. Ya va, que es que no lo tengo. Ok, ahora sí. Vamos entonces a compartir la imagen. Vamos con esto lo vamos a iniciar ahorita y vamos a seguir trabajando en esto la semana que viene. ¿Se está viendo la imagen? Dime, Joan. Aún no. Ok, ya se va a ver. Ahí sí se proyectó bien. Bien, entonces, ¿por qué estudiar? Primero, ¿qué es la acuariofilia, ¿no? Es la técnica que estudia los peces que sirven de mascota. No podemos tener gatos o perros como más peces como tenemos de mascotas gatos y perros, sino que tenemos que tenerlos confinados a un ambiente acuático, pero un ambiente acuático hogareño o un ambiente acuático divulgativo, porque pueden gustar ver acuarios en centros comerciales. Entonces es la técnica del uso de los peces como mascotas. Esto, como son animales acuáticos, pues hay que proveer unas condiciones adecuadas para que los organismos puedan estar en condiciones visibles, agradables al público, que es al cual está orientado el acuario. O sea, el acuario no es cultivo para comérselo, es cultivo para disfrute visual de organismos marinos. La acuariofilia involucra no solamente peces, sino cualquier otro organismo marino o acuático que pueda ser de interés al público. ¿Pueden mencionarme algunos organismos que pudieran ser cultivados en acuarios? Maribel. Caracoles. Caracoles, ajá. ¿Otro?
Bueno, por antonomasia, lo que se cultiva en acuarios son Que los peces ornamentales, ¿no? peces ornamentales. ¿Y por qué se cultivan en acuarios los peces ornamentales? Dame algunas razones, Ronald. ¿Qué razones inducen a la gente a cultivar peces ornamentales y tenerlos en acuarios en su casa? Pues la mayoría es como adorno, lo utilizan. Ajá. Los peces ornamentales ¿de qué colores suelen ser? Los que más se cultivan. Por ejemplo, son coloridos, depende, ya que la especie. Claro, pero en general son animales que nos atraen por sus colores. Cuando entramos ¿por qué el acuario del aeropuerto de Guayaquil es tan atractivo? La entrada, sobre todo. El aeropuerto es muy bonito, pero la entrada es particularmente bonita. ¿Qué tiene allí cuando uno va cruzando el puentecito justo antes de la puerta? Tiene peces koi o Peces carpa. que son de muchos colores y son grandes además. Entonces, eso realmente es un atractivo fuerte del aeropuerto, ¿no? Entonces, los colores de los peces ornamentales atraen mucho a las personas y resultan muy agradables. Entonces, en la medida que uno va, que se ha desarrollado la acuariofilia, se han desarrollado cruces, se ha hecho selección artificial, perdón, hacia cierto tipo, los escalares, que son particularmente coloridos, los peces telescopio, con esos ojos salientes, los koi, que ya hemos visto, los vemos allá en Guayaquil, pues tienen unos colores muy vistosos, muy variados. Un mismo organismo puede tener una diversidad de colores entre blancos, amarillos, rojos, negros. Realmente son muy, muy agradables, ¿no? Entonces, ese hecho induce a que la gente pues quiera tener acuarios en sus casas, pero además de peces, ya dijo alguien que los caracoles podían ser una también fuente de cultivo. ¿Qué otros organismos podemos colocar en un acuario? Las algas. Algas, también, claro. Solo hay algas rojas, algas verdes, algas marrones. En el área de las algas dulceacuícolas, estamos restringidas a las verdes, ¿no? Yo no conozco algas rojas ni marrones en ambientes continentales. Las algas verdes son las únicas que pudiéramos cultivar en un acuario de agua dulce, pero en el mar pudiéramos poner algas rojas o algas marrones o algas verdes. No hay limitación, ¿no? Hay que tener cuidado de que permanezcan vivas porque suelen descomponerse con facilidad. Pero estamos hablando de organismos. ¿Qué otros organismos? Tenemos peces, caracoles, algas. ¿Qué otros animales ustedes han visto que se colocan en acuarios y que son muy vistosos también? Tienen muchos colores. Maribel, ayúdame. ¿Qué otro animal pondrías tú en un acuario que tenga muchos colores? Bueno, yo he visto también tortugas, unas tortuguitas. Tortugas, ¿correcto? Sí, ajá. Tortuga de mar no está permitido, ¿eh? Tortugas de agua dulce, sí. Sí, son unas pequeñitas. Porque están en riesgo, están amenazadas, entonces los estados no permiten mantener en acuarios, salvo con ciertos permisos, tortugas marinas, ¿no? Pero, ok, ¿qué otro animalito, Maribel? Que tenga muchos colores. No los han visto, a lo mejor porque hay pocos buzos en el grupo, ¿no? No he visto. Si hubiera más buzos, me dirían que los camarones de mar, y no el Peneus banamei, sino otros camarones, son muy vistosos. Son los camarones que suelen servir de limpiadores de los peces. O sea, los peces van a estaciones de limpieza y los camarones le sacan los parásitos. Esos camaroncitos son muy vistosos y tienen muchos colores. Justamente a lo mejor el color de esos camaroncitos está asociado a su papel como limpiadores, porque permiten que los peces los detecten y se acercan y abren la boca y permiten entonces que el pez coma de los parásitos
pero justamente es el colorido del camarón lo que hace que el pez lo detecte y se acerque, no a comérselo, sino a que lo limpien. Bien, entonces tenemos camarones, podemos tener cangrejos. Lo que sí no aconsejo es tener acuarios en aulas de clase con camarones, porque perturban mucho la clase. Yo a veces en el laboratorio donde yo estaba había un acuario y teníamos camarones en el acuario y peces, pero los camarones brincan mucho, entonces llama mucho la atención y dar clase aunque trabajaba en un instituto de investigaciones, pero cuando me tocaba usar el salón donde estaba el acuario para dar clase, era una perturbación continua, ¿no? Entonces los estudiantes perdían la atención del docente, así que no les aconsejo que tengan camarones en aulas de clase, ¿no? En acuarios en aulas de clase. Bien, entonces, ¿por qué debemos estudiar acuariofilia? Entre las razones que les menciono, pues es un importante segmento del mercado de peces en el mundo. Hay muchos millones de dólares que se mueven en este negocio y obviamente constituye una fuente de empleo para los biólogos, ya sea como emprendimiento, o sea, cuando ustedes se gradúan, tengo estudiantes que actualmente se graduaron de la facultad y están dedicados a la acuariofilia. Ellos producen en sus casas, pues tienen sus tanques, producen los juveniles y los venden a las ventas de acuarios en Ecuador. Entonces, el envío puede hacer por autobús. Servientrega no creo, Servientrega no maneja material vivo, pero por autobús se puede. Uno pone las fundas con oxígeno, las mete en una cava y las manda por Reina Camino o Coaptur o Transporte Esmeraldas y llegan a cualquier parte del Ecuador perfectamente, ¿no? Entonces, es un emprendimiento concreto que los invito pues, a que consideren esta posibilidad o de producir biomasa para comer o producir peces ornamentales como negocio para ustedes como futuros biólogos pesqueros. También como empleados de empresas de producción, de venta al detal o de exportación de peces para acuarios. Sí, el negocio de la acuariofilia es un negocio muy grande en el mundo y muchas veces ocurre como en Venezuela. Venezuela exporta desde la Amazonía muchos peces ornamentales y luego los reimporta para Caracas, porque no se dan cuenta los caraqueños de que esos peces son venezolanos y los producimos en el estado Amazonas, ¿no? Se debe generar tecnología para optimizar los procesos de cultivo. Esto es un área importante. Una empresa cultivadora de peces ornamentales puede financiar proyectos que la facultad pudiera desarrollarlos, ¿no? Donde tenemos entonces los tanques. Ahí no hacen falta tanques de vidrio, sino pueden ser tanques de fibra de vidrio opacos, porque lo que nos interesa es tener los reproductores y desarrollar las técnicas de cultivo en cuanto a alimentación, control de enfermedades, condiciones para cultivo. Los peces tienen unas condiciones especiales, pues hay especies muy agresivas, ¿no? Los escalares son animales muy agresivos y tenemos que tener entonces los machos y las hembras aislados, salvo en el momento cuando va a ocurrir la reproducción. Pero eso es tecnología. ¿Cómo mantener los reproductores de una especie que nos interesa cultivar en condiciones adecuadas para que nos produzca suficientes pececitos, ¿no? Hay especies nativas de peces para acuarios en riesgo por su explotación intensiva de las áreas naturales. Si generáramos tecnología de su cultivo, reduciríamos o eliminaríamos el riesgo de extinción. Entonces, esto es válido en Venezuela, en Colombia y en Ecuador, donde tenemos los ríos de la Amazonía, y no el río principal, sino son los ríos tributarios, donde se localizan las especies que más nos interesan como peces ornamentales. Entonces, el estudio de la ictiofauna es importante. Pudiéramos desarrollar un proyecto donde vamos a visitar los ríos los distintos ríos del Ecuador y cuáles son los que tienen peces que nos pueden interesar para la producción de acuarios, peces acuarios, ¿no? Y finalmente, el tener acuarios en la mayor cantidad de sitios posibles. En la facultad pues tenemos uno, aunque es de agua dulce, pero bueno, es interesante porque tiene muchos animalitos nativos del Ecuador. Sensibiliza a las personas en general hacia el cuidado de la naturaleza.
el hecho de ver animales vivos y que te digan, este animal es de Ecuador y tiene su distribución, a lo mejor podemos poner, así como tienen el cartelito de la facultad, que tiene el pez identificado con nombre común, nombre científico, algo de la biología, del ciclo vital, dónde vive ese animal, si vive en el mar, vive en el río, vive en lagos, qué come, qué particularidad tiene, por ejemplo, si es un animal migratorio o si es un animal que está solamente en un sitio y allí se reproduce. Las truchas, por ejemplo, son animales que no migran, a diferencia de los salmónidos que sí migran entre el mar y los ríos. La trucha no, la trucha permanece todo el tiempo en un río o en un lago y allí después se reproduce, no requiere migrar. Los otros salmónidos, las salmónidas del área este de América, Canadá, Estados Unidos, migran varias veces. No mueren con la migración, sino que migran y regresan y vuelven a migrar hasta que se mueren de viejos. Pero los salmones en el área oeste, Canadá, Estados Unidos de nuevo, o inclusive puede ser algunos ríos de México, migran hacia el mar, se desovan y los ríos migran hacia el mar, pasan varios años en el mar y regresan a reproducirse y morir. Ellos son semipáricos, es decir, no producen varias desoves, producen un solo desove, son semipáricos y mueren. La trucha del Pacífico, del Atlántico, Salmo truta, el género salmo, iteropárico, se reproduce varias veces, hace varias iteraciones de reproducción, por lo tanto migra varias veces y muchas veces este es el que se cultiva en varios países. El Oncorhynchus, que es curioso, el Oncorhynchus miki, que es la trucha, pues no migra, pero los otros oncorhynchus sí migran. Entonces, bueno, aquí ven algunas justificaciones de por qué debemos trabajar en acuariofilia, porque pudiera parecer que el Estado ecuatoriano no debería destinar recursos a un mercado de peces que no se comen. Sin embargo, está el negocio que vale la pena que el Estado ecuatoriano, así como el venezolano, destina recursos a generar tecnología para producir peces de acuario. ¿Qué materiales requerimos para construir un acuario? Bueno, hoy en día uno puede comprar todo, ¿no? Aquí vemos los componentes, vemos el recipiente con su tapa. La tapa tiene unas luces arriba, unas instalaciones para colocarle luz. Vemos que tiene un aireador a la izquierda del tubo que estamos viendo. Bueno, vemos los tubos fluorescentes y los transformadores abajo. Vemos que tiene un termómetro, un termostato, porque a veces la temperatura baja mucho en Manta y tenemos que mantener el acuario a una temperatura alta. Si son animales tropicales, pues van a requerir temperatura por encima de 25 grados y hace falta pues calentar el acuario. A la izquierda vemos un tubo con un motorcito. Este motorcito me produce aire. Esas burbujas de aire, cuando suben por el tubo, pues forzan el agua a desplazarse del acuario hacia un filtro. El filtro no está mostrado aquí. Vemos material tipo arena, vemos material horadado. Esto forma parte del sustrato que se le crea a los acuarios y el algodón que vemos al fondo, que es algodón fibra de vidrio, nos sirve para el filtro. Estos temas, cada uno de ellos vamos a estar tratando en esta clase. Si hay alguna pregunta, por favor, interrumpan. Todo claro, Diego, todo claro por ahora. Componentes de un acuario. Entonces, los componentes fundamentales de un acuario es el recipiente para contener los organismos. Debe ser de material visible si es para exposición, pero tanques opacos de cultivo funcionan igualmente y tendrán los mismos componentes que un acuario de exhibición.
en el Ministerio de Agricultura, donde yo trabajaba en Venezuela, la chica, la biólogo, compañera mía, nos graduamos juntos en Caracas, ella, pero luego, cada quien pues se fue a trabajar a un sitio distinto, ella estaba en la Amazonía venezolana, ella hacía expediciones para capturar peces de acuario en los riachuelos que abastecían el río Orinoco. Y luego los llevaba al laboratorio y allá los reproducía y tenían pues un conjunto de acuarios. Algunos eran visibles, eran de vidrio, la mayoría eran tanques de fibra de vidrio o de asbesto. Los mismos que usamos para tener agua, ¿no? Y allí pues hacían la reproducción y parte pues se vendían para comprar la comida, porque eso reducía entonces el suministro que el gobierno nos daba. A veces no nos daba nada, ¿no? Entonces tenía que vender los peces de acuario para poder abastecer la comida con que se alimentaban los animalitos, ¿no? El acuario debe tener pues entonces un sustrato y un ambiente estructural con piedras, plantas que simulen el ambiente natural de las especies utilizadas. En la medida que un organismo está a gusto en su ambiente, pues vive más tiempo, no se nos enferma, no sufre de estrés y eventualmente si lo vamos a usar como reproductor, pues no va a funcionar mucho mejor. Entonces tenemos que tratar de simular el ambiente natural donde ese animal proviene. A veces, como son animales que han sido cultivados durante tantos años, pues ya a veces ni siquiera nos enteramos de dónde viene el animalito, aunque los guppies son de aquí, de Ecuador, pero lo que se decía Ronald, que tenía el acuario de Ecuador, de Guayaquil, esos son los koi. ¿Los koi de qué país vienen? De China, creo. Bueno, del Asia, vienen del Asia, ¿no? Puede que sea de Japón, de Corea o de China, pero vienen del Asia, ¿no? Los guppies son de aquí, los escalares no sé de dónde vienen. Habría que ver de dónde, qué país, de dónde son originarios, pero ya se han reproducido tanto por todo el planeta que ya es difícil saberlo, ¿no? Cuál era su ambiente natural, ¿no? Entonces, necesitamos entonces un sustrato adecuado. El sustrato debe ser permeable para que el agua circule, porque no queremos que el sustrato sea de un material que constituye una fuente bacteriana. Donde va a haber anoxia, eso tiene que evitarse, ¿no? Entonces uno debe tener un fondo con un espacio que permita que el agua fluya debajo del sustrato. Para eso se colocan unas láminas plásticas con huecos, encima de las cuales se colocan las piedritas que van a constituir el fondo del acuario, pero el agua va a poder circular entre la columna de agua y el fondo, de tal manera que el aireador me va a chupar agua del fondo, me la va a elevar para que se oxigene, pasa por el filtro y vuelve a caer en el acuario en la parte superior. Entonces tenemos agua de mar, agua circulando por todo el acuario sin generar zonas anóxicas. Las zonas anóxicas son fuente de bacterias peligrosas, bacterias patógenas que no nos interesa tener nunca en un acuario. El agua puede ser dulce, agua dulce o salada, eventualmente pudiera ser salobre, porque tenemos peces que viven en el río Chone. Y el río Chone, pues, es un ambiente de agua variada, de salinidad variable entre agua muy dulce o agua relativamente salada, ¿no? Oceánica. Es indispensable tener un aireador en algunas condiciones. Mi hermana tenía como acuario una copa grande de vidrio, y tenía un solo pez en ella, ¿no? Entonces, el intercambio de aire entre el ambiente, entre la capa superficial del aire y el movimiento que hacía el pececito, era suficiente para que el pez tuviera suficiente oxígeno todo el tiempo. Entonces, mi hermana no tenía acuario, tendría alguna que otra piedrita en la copa, y tenía el pececito allí sin aireador. A mí me sorprendió cuando lo vi, me llamó la atención cómo podía mantenerse el pececito sin aireador, porque el experimento cuando me tocaba trasladar reproductores de camarones, y los aireadores que usaba para el traslado eran aireadores de pilas.
de batería, pero cuando se me acababan las pilas y no tenía dinero para comprar más, lo que hacía era que ponía en el tanque, en el cooler, le bajaba el agua al máximo. Apenas tenía los camarones con un poquitico de agua. Para que los camarones caminaban y había suficiente agua para que los bichos se estuvieran desplazando, pero el intercambio de oxígeno entre el agua del cooler y el aire en el cooler era suficiente para que los camarones me llegaran vivos a la estación, al laboratorio. Entonces, uno puede usar este hecho de que el oxígeno del aire se mezcla con el agua, pero el volumen tiene que ser muy pequeño para que funcione, y el movimiento de los animales permite que ese oxígeno sea suficiente, se mezcle en suficiente cantidad para que ellos puedan seguir respirando. Ellos cuando salen fuera del agua, las branquias se les colapsan y no pueden respirar. Si no fuera por eso, a lo mejor pudieran respirar, como algunos peces de la Amazonía ecuatoriana que pueden salir del agua y tienen suficiente rigidez en las branquias para que no se colapsen y pueden seguir respirando. El filtro es indispensable. ¿Por qué el filtro es indispensable? Deme algunas razones. Para que el agua que está en la pecera no se contamine con mayor facilidad. Ok, ¿cuáles son los contaminantes, Ronald, que podemos estar generando en un acuario cuando tenemos los peces allí metidos? Lo cual es válido para cualquier cultivo de peces a una gran escala, ¿no? Entonces, menciónamelos, Ronald, algunos de ellos, y vemos qué tipo de filtros necesitaremos para cada uno de ellos. Se podría hacer en la comida de peces, porque en su totalidad a veces no se la comen todas, y los desechos que los peces provocan por la ingestión de comida. Ok, ahí tendríamos desechos particulados, ¿no? Material particulado que van a ir poniendo opaca el agua. Pero parte de la comida también se disuelve. Entonces vamos a tener solutos en solución. Por una parte, partículas, y por otra parte, material disuelto. Ok, otro contaminante, Ronald. Cuando el pez come, ¿qué hace con la comida? La desintegra, pues. Ok, él no mastica, los peces no mastican la comida, los dientes de los peces solamente sirven para atrapar y engullir. Una vez que la comida está en el estómago, el pez la digiere y la asimila, y parte del asimilado va a ser expulsado. ¿En qué forma? En heces y orina. Ok, el asimilado solamente se expulsa como orina, porque pasa a la sangre distribuye, la sangre y la linfa, la hemolinfa distribuyen los alimentos digeridos, o sea, los aminoácidos, ácidos grasos y monosacáridos se distribuyen por todo el cuerpo, y parte de las proteínas, parte del nitrógeno, va a ser expulsado como... el material metabolizado se va a metabolizar como CO2 y agua. El CO2 se expulsa por las branquias, el agua también, y el material nitrogenado se va a expulsar por la orina. Entonces vamos a tener una fuente de hidrógeno que, como el pez está en el agua, si fueran pájaros, aves, ya lo expulsaría de otra manera, lo expulsa como ácido úrico, que es insoluble, pero el pez lo expulsa como amonio, porque tiene mucha agua. El problema es que el amonio es el producto más tóxico de los productos nitrogenados. Entonces, el pez me va a expulsar el material no digerido en heces fecales, que es material particulado. Y también va a expulsar orina, que es material en solución, amonio en solución. Entonces tenemos, igual, por la comida y por en los peces, vamos a tener dos fuentes de contaminantes. Contaminantes particulados y contaminantes disueltos. A su vez, el CO2 que el pez me está produciendo, ¿qué va a pasar cuando ese CO2 entra en el agua?
el CO2 va a estar disuelto en el agua, pero un exceso de CO2, porque los animales están metabolizando, ¿qué va a ocasionar? Eleva el pH del agua. ¿Eleva o lo reduce? Lo reduce. Lo reduce porque se transforma en ¿qué ácido? ¿Cómo se llama ese ácido? Cuando el CO2 se mezcla con el agua. Ácido carbónico. Correcto. Entonces, el pH va a estar disminuyendo dependiendo de la cantidad de peces que tengamos en el agua. Entonces, tenemos varios contaminantes. Un contaminante que es el CO2 que nos baja el pH, un contaminante químico que son el amonio y otros productos que se están disueltos en el agua, pon tú carbohidratos, aminoácidos, que el alimento no consumido, y luego tenemos las heces fecales, que también tienen alimento que no se digirió y que parte se va a disolver o va a estar en material particulado, ¿no? Entonces, tenemos 3 tipos de contaminantes: el contaminante que me baja el pH, el contaminante que me produce sustancias disueltas y el contaminante de partículas. Entonces, ¿qué tipo de filtros vamos a usar en cada uno de estos casos? ¿Cómo elimino yo las partículas? ¿Qué es lo más sencillo? A ver, ¿quién no ha intervenido? Maribel y Ronald son los que más han intervenido, pero tenemos un montón de compañeros que también deben ayudarnos. Bueno, Ronald, ayúdame pues. Vamos a seguir hablando, ya que tus compañeros no quieren ayudar. Joel está calladito, agazapado. Sería un filtro mecánico. Un filtro mecánico, ajá. Entonces, ¿qué usarías como filtro mecánico, Joel, Ronald? Podría ser un tipo de esponja o algodón como para que retenga las partes, los residuos más grandes. Por supuesto, eso exactamente. Puede ser primero una malla, ¿no? Una malla simplemente, una malla fina, por la cual el agua va a pasar, pero va a retener las partículas más grandes. Seguidamente, un filtro de algodón de fibra de vidrio, ¿eh? No algodón de... queremos reducir al máximo los contaminantes, y el uso de materia orgánica, pues... puede ser contraproducente, pero la fibra de vidrio se consigue con facilidad, ¿no? Y eso pues hace circular el agua en el filtro, pasa por esa malla y va a retener las partículas. Bien. Luego, ¿cómo controlas el pH? ¿Qué le puedes poner al filtro para que el pH se mantenga? Si es ácido, consigue material que lo eleve de nuevo. Carbón. Le puedes poner, lo que pasa es que el carbón tiene otras funciones. El carbón es importante, todos los filtros van a tener carbón, porque las sustancias disueltas tienden a colocarse sobre la superficie del carbón, sobre todo partículas de carbón finas, que se llama carbón activado. Se eleva mucho por cada gramo de carbón activado con partículas muy finas, tenemos una enorme superficie en comparación con colocar un trocito de carbón del mismo peso, ¿no? Donde es una piedrita de carbón con una superficie muy limitada, mientras que el polvo de carbón tiene una superficie tremendamente grande, y eso me permite absorber sustancias disueltas que se van a localizar sobre la superficie del carbón. También el carbón me va a quitar las sustancias disueltas del agua, ¿no? Las sustancias que le dan color se van a pegar a la parte del carbón que está en el filtro. Pero si colocamos piedritas de carbonato de calcio, vamos a controlar mejor el pH, porque como el problema es el descenso del pH, si yo coloco carbonato de calcio, en la medida que el pH va bajando, las moléculas de carbonato se van a ir descomponiendo y me van a absorber ese CO2. De tal manera que yo lo voy a ir eliminando con cal. El carbonato de calcio no es más que cal, ¿no? Solo que la cal es hidróxido de calcio y no es lo que vamos a poner en el acuario. Lo que vamos a poner son piedritas de carbonato de calcio, de caliza, que me ayuden a controlar el pH.
Bien, entonces, pero no hemos mencionado lo fundamental, sobre el carbón, sobre las piedritas, sobre el material de fibra de vidrio. Yo puedo, ¿qué va a estar creciendo allí? Hasta ahora no hemos mencionado el nitrógeno por ningún lado. ¿Qué necesitamos para eliminar el nitrógeno? Por ejemplo, se podría poner un tipo de planta o si no un recambio de agua así de un 30%, podría ser. Eso es correcto. La planta es importante porque me va a absorber el nitrógeno, pero el nitrógeno en forma de nitrato y todavía yo lo tengo en forma de amonio. La planta también me absorbe amonio, pero no tanto como el nitrato. Entonces yo tengo que convertir el amonio en nitrato porque el amonio es muy tóxico. Yo no puedo permitir que el acuario se me llene de amonio y para eso el filtro me va a ayudar. Lo que pasa es que no me he mencionado qué crece en el filtro aparte de lo que hemos puesto. Solamente por colocar fibra de vidrio o lana de vidrio, piedritas y trocitos de carbón sobre su superficie, ¿qué va a crecer que me va a eliminar el amonio? Bacterias. Bacterias, exactamente. Las bacterias me van a tomar el amonio, me lo van a convertir en nitritos primero y luego en nitratos. El nitrato es una forma más estable porque es la forma más oxidada del nitrógeno y es menos tóxico. Si encima coloco plantas, ese nitrato me lo van a absorber. La planta al crecer necesita nitrógeno para producir proteínas. Entonces, las plantas me van a absorber el nitrógeno. Entonces, es conveniente tener plantas en un acuario. Dos de mis tesistas, a lo mejor los conocen ustedes, Brian Moreira y Fernanda Macías, ellos se graduaron el año pasado, en febrero. La tesis de ellos fue cómo determinar cuántas plantas y cuántos animales, cuántos peces debían colocarse en un sistema acuapónico para que funcionara. Ahí el sistema acuapónico es un sistema para producir biomasa de peces y biomasa de plantas. Pero cuando buscábamos en la literatura cómo saber qué biomasa tiene que ver de cada uno, pues no fue fácil. De hecho, no recuerdo haberlo conseguido. Entonces ellos decidieron hacer como tesis esa determinación. Entonces colocaban los peces en un acuario y determinaban cuánto nitrógeno producía el pez por hora. Igualmente colocaban las plantas de lechuga, en este caso las raíces, las raíces sumergidas en la planta emergiendo, obtenían cuánto nitrógeno absorben las plantas de lechuga por unidad de peso, ¿no? Entonces de esa manera determinaron que 5 a 7 veces era lo que se necesitaba de planta para obtener el nitrógeno producido por 1 gramo de tilapia. Entonces, una tilapia de 100 gramos requiere de 500 a 700 gramos de plantas para absorber ese nitrógeno. Y eso fue la tesis de Brian, y lo hicieron. Luego que lo determinaron, montaron el ensayo y vieron que una vez que tenías este volumen de plantas y de animales, el sistema permanecía estable. El nitrógeno no aumentaba en el acuario. Para eso cada 2 días o cada día medían el nitrógeno y veían como al comienzo, cuando recién pusieron las plantas, el nitrógeno iba cambiando progresivamente hasta que finalmente se hacía estable y ya no seguía cambiando más. Bien, ¿algún comentario, alguna pregunta? Silencio. Bueno, mucha de esta información la estoy tomando del libro de Mauro Mariani, se llama El Gran Libro de los Peces de Acuario. Me fijé que en el sílabo no está esta bibliografía, lamentablemente. Les pasé el sílabo aprobado por el decano, pero no está la bibliografía. En el aula virtual no. En su WhatsApp les voy a poner los sitios para que bajen estos libros y los tengan. Este de Mauro Mariani ocupa como 150 megas, un libro bastante voluminoso, pero luego hay otros libros que les voy a pasar, todos de acuariofilia, para que los bajen y los tengan como en su biblioteca y en caso de necesario, pues los usen, ¿no?
Bien, ¿de qué materiales podemos construir un acuario? Entonces, aquí el profesor Mariani nos dice ventajas e inconvenientes de los tipos de pecera más comunes. Entonces, una pecera de cristal, ¿qué ventaja tiene? Pues es moderna, es adecuada para todos los ambientes, pero es muy pesada porque exige cristales de alto espesor y las esquinas son delicadas. En peceras de vidrio, realmente no entiendo bien cuál es la diferencia entre vidrio y cristal, ¿no? Para mí es lo mismo, pero dice que son fáciles de mover, puede ser esterilizada fácilmente, indicada para la reproducción y la capacidad es limitada porque son bastante frágiles. Yo me imagino que el vidrio gordo y vidrio fino sería lo que él se refiere cuando habla de cristal, ¿no? Profe, y tal vez no sería, a veces vienen ya las peceras moldeadas ya, y en cambio las otras que pueden ser de vidrio son las que uno hace, las que uno arma. Claro, las haces con silicón, ¿no? Cortas los vidrios, luego Sí, las haces con silicón y funciona perfectamente, ¿no? Mira, como la pecera va a estar tranquila en un sitio sin moverse, pues yo pienso que las peceras de vidrio son muy prácticas, ¿no? Luego dice peceras de plástico, son muy ligeras, indicadas como pecera de reserva, pero su capacidad es limitada y se raya fácilmente, lo cual es enteramente cierto, ¿no? De vidrio con armazón de plástico, es ligera y solamente se usa en peceras pequeñas. De vidrio con armazón de metal, es sólida gracias a la protección de las esquinas, pero es un modelo casi desaparecido del mercado por el riesgo de la contaminación del agua. El problema es que el metal se puede oxidar y eso nos contamina el agua y además nos consume el oxígeno porque el hierro al oxidarse va consumiendo el oxígeno del agua. Incorporada a un mueble de soporte, es una pecera muy decorativa y adaptable al ambiente, es bastante cara y no siempre es fácil de alojar. Sí, hasta ahora las peceras de vidrio hechas con silicón son las más comunes y bueno, son las que se consiguen en el mercado. Uno mismo las puede construir, ¿no? Colocación del acuario. Dice el señor Mariani, a la hora de decir la colocación de la pecera hay que tener presente algunas reglas básicas. El lugar no debe ser muy soleado, ya que la luz intensa calienta excesivamente el agua y además produce una indeseable proliferación de algas. Hay que tener en cuenta además que gracias a las lámparas, hoy el acuario es independiente de la luz del día. Por el mismo motivo, el acuario debe instalarse lejos de radiadores y de cualquier otra fuente de calor. La instalación ideal será la que esté cerca de una toma de agua que permita efectuar recambios parciales de este. Cerca del acuario deberá haber una toma de corriente. El acuario no debe estar cerca de objetos preciosos y delicados como alfombras y muebles antiguos, pues las salpicaduras son inevitables. La capacidad de carga del suelo reviste vital importancia en caso de que el acuario mida más de 1,40 m. Las patas de soporte del acuario no deben apoyarse nunca entre dos vigas maestras. O sea, tienen que estar apoyadas sobre la viga principal para que el peso, porque el acuario va a ser muy pesado cuando lo llenen de agua. A veces la única situación posible es frente a una ventana que se refleja siempre en el vidrio del acuario. Para evitar este inconveniente puede inclinarse el cristal frontal unos 15 a 10 grados a fin de que el reflejo no moleste al observar el acuario. Bien, ya hablamos de los filtros. El filtro, aquí vemos un acuario. El acuario pues recibe la toma de agua por un aireador. Esa flecha que está pegada al sustrato, a la parte derecha, indica que hay un aireador que allí está localizado. Las burbujas al subir chupan agua desde el fondo, que es lo que les decía, es indispensable que el agua surja del fondo para que de la columna de agua se infiltre. La arena o lo que tenemos en el fondo también está cubierto de bacterias y el hecho de hacer pasar el agua por ese sustrato también nos permite que esas bacterias consuman el nitrógeno amoniacal que tanto nos interesa eliminar. Entonces, el agua fluye hacia arriba, cae por gravedad, este filtro entra al fondo del filtro y va por vasos comunicantes a subir hacia la parte de harina. Primero tenemos la malla que va a filtrar las partículas más gruesas,
las piedritas de carbón, las piedritas de carbonato de calcio y finalmente unas piedritas más finas que van luego a permitir entonces que el agua oxigenada suba y drene al resto del acuario y caiga a lo largo del acuario. Entonces, este filtro pues me va a asegurar la eliminación de las partículas, el elemento nitrogenado, el nitrógeno va a pasar del amonio a nitrato y va a estar oxigenada el agua. Pero el el nitrato que se va a formar se va a acumular irremediablemente. La única manera de eliminar el nitrato es con recambios de agua o colocando plantas. Bueno, vamos a parar. Ya faltan 3 minutos. ¿Alguna pregunta, algún comentario que quieran hacer? Recuerden que uno de los ejercicios que tenemos para este curso es la construcción de un acuario y el mantenimiento del acuario. Entonces, vamos a seguir avanzando en las técnicas de construcción de acuarios en aspectos importantes como la construcción, el mantenimiento de la calidad del agua, la alimentación, el control de enfermedades. Esto lo vamos a cubrir en este tema. Entonces, les voy a pasar como deber una serie de preguntas que van a estar localizadas en el aula virtual y es necesario que para el martes me las respondan. Como primer deber, yo les agradezco que se asocien en grupos, como somos 24 estudiantes, en grupos de 2 o 3 puede ser para responder las preguntas, se reparten entre ustedes las preguntas y me las responden. Y entonces para el martes, para el lunes en la noche, deben estar respondidas y enviadas a la aula virtual. Bueno, jóvenes, les paso en la lista los que me faltaron. George Michael, Ronald Rosado. Ronald Rosado está presente porque lo tenía ausente. Yuriel no llegó. Yuriel Marín, Yandri Lucas, Jonathan López, Caterín Delgado, Jocelyn Bravo, Francia Arteaga. Presente, Arteaga. Arteaga está presente. Ajá. Sí. Pero estabas agazapadita, Francia. Tú que siempre intervienes, esta vez me dejaste abandonado. Sí, pero sí le presta atención. Exxon estaba presente. Exxon no vino, ¿no? López, López también. Ah. López. Exxon Anchundia. Exxon López. Jonathan López está presente. Jonathan López. Ah, ok, listo. Entonces, Cacerín del Guión está, Exxon Anchundia tampoco, Jocelyn Bravo. Presente, Exxon. Exxon Anchundia. Sí. Ok, presente, listo. Entonces, Jocelyn no está, Cacerín no está, Yandri Lucas y Yuriel Marín y George Vélez. Bien, entonces ya les paso la asistencia y nos vemos entonces. Profesor, buenos días, Irina Montes de Oca. Irina Montes de Oca. Cónchale, no te tengo en la lista, Irina. A lo mejor fue que te inscribiste posteriormente. Esta lista es vieja, yo la saqué cuando no había todavía, déjame ponerte. Entonces, Montes de Oca, Irina, ¿cuál es el siguiente nombre? ¿Irina qué? Irina María Montes de Oca Ortiz. Irina María Montes de Oca Ortiz. ¿Tú viniste a las otras clases, Irina? No, profe. Esta es la primera clase tuya, ¿no? Sí, esta es mi primera clase. Perfecto. Bien, yo reviso ahora, porque a lo mejor algún estudiante de los que estoy mencionando, aunque no tengo nadie que haya dado todas las clases. Irina, tú eres la primera. Bueno, jóvenes, los dejo que ya se me pasó la hora. Hasta el martes que viene.
Hasta el martes.